Revelación sobre el significado espiritual del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Tercera parte. A continuación, les será entregada la revelación del mensaje escondido en el himno nacional, en su segunda estrofa. Gritemos con brío. La segunda estrofa representa el presente en formación y el futuro inmediato, así como la estrategia para vencer al enemigo, que es la unidad en el espíritu del pueblo de Dios en Venezuela, bajo su dirección, para ejecutar los juicios decretados por el Dios Todopoderoso en su santa palabra. Porque de Venezuela se levantará un ejército de libertadores espirituales que romperán los yugos y las cadenas de 5 continentes en el nombre de Jesucristo y bajo la unción poderosa de su Santo Espíritu. Segunda estrofa. Gritemos con brío, muera la opresión. Compatriotas fieles, la fuerza es la unión. Y desde el empirio, el supremo autor, un sublime aliento al pueblo infundió. ¿Qué significa gritemos con brío? Gritemos, alzar la voz todo un grupo de personas, proclamar, brío, ánimo, coraje, resolución, ímpetu, decisión. Significado espiritual, proclamemos con brío. Escrito está, Isaías 58:9. Así tú llamarás y el Señor responderá. Gritarás pidiendo ayuda y Él te dirá, aquí estoy. Si quitas de ti la opresión, el dedo acusador y las palabras perversas, si compartes tu alimento con el que tiene hambre y satisfaces las necesidades del oprimido, entonces tu luz brillará como el amanecer, tus sombras serán como luz de mediodía. El Señor te guiará permanentemente, dará satisfacción a tus necesidades cuando estés en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como un jardín, como manantial de agua que nunca se seca. ¿Qué significa muera la opresión? Muerte, caída, destrucción, ruina, aniquilamiento, desaparición, supresión, eliminación, erradicación. Opresión, tiranía, esclavitud, despotismo, avasallamiento, sumisión, vejación, subyugación, dominación, dominio, abuso. Significado espiritual, muera la esclavitud que produce el pecado. Escrito está, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa compatriotas fieles? Compatriota, conciudadano, hermano en Cristo, fieles, devoto, seguidor, adecto, feligrés, creyente. Significado espiritual, Iglesia de Cristo, pueblo de Dios. Escrito está, Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo,
pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados también en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué significa? La fuerza es la unión. Fuerza, poder de algo para imponerse, vigor, capacidad, posibilidad, poderío, dominio, imperio, facultad y jurisdicción que uno tiene para mandar o ejecutar una cosa, autoridad para mandar, dominar o influir sobre los demás. Unión, acción y efecto de unir o unirse en sus diversas acepciones, conjuntos de personas que se ponen de acuerdo en la consecución de un objetivo, alianza, federación, conexión, vínculo. Significado espiritual: en la unión está la autoridad. Escrito está, 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos de Espíritu Santo. Pueblo de Venezuela, pregúntate, ¿por qué no logramos la unidad? ¿Por qué no nos unimos? ¿Por qué complacemos el vil egoísmo de nuestros corazones? ¿Por qué no alcanzamos la unión? Porque donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, dice el Señor, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Por qué? Si en un momento como este, donde hasta la pandemia nos ayuda a que la familia se congregue y estén unidos en un solo espíritu, ¿por qué no nos unimos? Porque la unión es el requisito indispensable para cumplir el propósito de Dios, la unión en su espíritu. Y solo así, cuando la iglesia, el pueblo de Dios en Venezuela, esté unido en el propósito de Dios, se cumplirá el siguiente verso. ¿Qué significa? Y desde el Empirio, la más elevada de las esferas celestes que envuelve las demás, es donde está el trono del Dios Todopoderoso. Significado espiritual: y desde el trono del Dios Todopoderoso. Escrito está, Apocalipsis 4:2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. ¿Qué significa el supremo autor? Supremo, que tiene el grado más alto en una orden o jerarquía, sumo, altísimo, inmejorable,
insuperable, superior, culminante, último, decisivo. Autor, el que es causa de alguna cosa, causante, creador. Significado espiritual, el supremo creador, el todopoderoso, el creador, Jesucristo, el Señor, el único digno de este título. Escrito está, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Dios Todopoderoso hizo la tierra y los cielos. ¿Qué significa un sublime aliento? Sublime, que destaca enormemente por sus extraordinarias cualidades o que tiene gran valor. Elevado, excelso, eminente, majestuoso, excepcional, excelente, insuperable. Aliento, soplo, espíritu. Significado espiritual, su Espíritu Santo. Escrito está, Ezequiel 37:4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Dios Todopoderoso. Así ha dicho Dios a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Dios. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Todos estos huesos eres tú, Venezuela. ¿Qué significa al pueblo infundió? Infundir, comunicar Dios al alma un don o gracia. Significado espiritual, sobre el pueblo derramó. Pueblo de Venezuela, el 16 y 17 de mayo del 2021 se celebra la fiesta del Pentecostés, día único en la historia, donde recordamos la cita del pueblo de Dios en el Sinaí cuando recibió las tablas de la ley. También recordamos el bautismo en el Espíritu Santo que recibieron los discípulos de Jesucristo. Pueblo de Venezuela, pídele al Padre que envíe su Espíritu Santo sobre esta nación. Pueblo de Venezuela, únete de tal forma que ese Espíritu Santo sea derramado sobre esta nación. El pueblo de Dios en Venezuela será lleno del Espíritu Santo por la pura gracia del Dios Todopoderoso, cumpliéndose Joel 2:28 al 29. Escrito está, Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y será el comienzo del último Pentecostés o derramamiento del Espíritu Santo que comenzará en Venezuela, y se proclamará el Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo con frutos evidentes conforme a la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Significado de la segunda estrofa. Proclamemos con bríos
el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Decretemos la muerte a la esclavitud que produce el pecado. Pueblo de Dios, iglesia de Jesucristo, los redimidos por su preciosa sangre, con un solo apellido, el de nuestro Señor, en unidad de espíritu, alma y corazón, dispuestos a cumplir el propósito divino señalado por el Dios Todopoderoso a esta nación. Solo en unión recibiremos y ejecutaremos la autoridad y los juicios del Dios Todopoderoso. Él, por pura gracia, dará la orden y su Espíritu Santo será derramado sobre nosotros y luego naceremos como una nación para Él, nos levantaremos, resplandeceremos y predicaremos con hechos el Evangelio del reino de nuestro Señor, convirtiéndonos en una nación primicia para su reino. Revelación del significado espiritual de la segunda estrofa del himno nacional de Venezuela para la Iglesia Santa. Proclamemos con brío: muera la esclavitud que produce el pecado. Iglesia de Jesucristo, pueblo de Dios, en la unión está la autoridad. Y la Iglesia santa y prudente, que cumpla con la condición, alcanzará la promesa. Y desde el trono del Dios Todopoderoso, el Supremo Creador, su Espíritu Santo sobre el pueblo derramó. A continuación, la segunda estrofa de nuestro himno nacional. Aquí finaliza la revelación de la tercera parte sobre el significado espiritual del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Están invitados a escuchar la cuarta parte de esta revelación. Para los enlaces informativos y de seguimiento, canal YouTube, canal Telegram, teléfonos de contacto por Telegram y por WhatsApp. Dios bendiga a Venezuela.